Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero dar la bienvenida a este tu segundo simposium a 2 años de la pandemia y al primer curso taller de operador avanzado en el tratado de pacientes críticos. Quiero recordarles que son dos QR distintos. El QR primero pues es el para el simposium, que es el que estás observando en este momento, y el QR para el tratado de pacientes críticos, el operador avanzado, pues es el otro QR al cual los invito a que se inscriban para que den la secuencia correcta y pues hablemos todos al final de este simposio en el mismo idioma en pacientes críticos. Quiero agradecer también a las autoridades de la Secretaría de Salud de Jalisco y a la Secretaría de Gobernación del Estado de Jalisco por las facilidades que nos dieron para llevar a cabo este simposio. También quiero agradecer muy en especial a la gente de Perú, Colombia que nos está viendo, el Estado de México, a Baja California Sur, a La Paz, específicamente a los compañeros médicos del Hospital Salvatierra, Sinaloa, Puebla, Yucatán, Chiapas. En realidad, muchísimas gracias a todos. La República Mexicana está conectado con nosotros viendo este simposio. No hay ningún estado que no se haya inscrito. A las instituciones que nos visitan, que nos también se pusieron en contacto, bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, instituciones públicas de otro estado. Gracias, muchas gracias, bomberos, paramédicos, médicos en general, enfermeras. Bueno, muchísimas gracias. Mi tema en sí con ustedes es el protocolo de atención ante los casos de las ESAVIS. Vamos a ver qué son las ESAVIS durante esta presentación, y quiero agradecer a todos mis colaboradores que están ahí, los doctoras y las doctores que llevaron a cabo esta presentación, pero que lo más importante fue que llevaron a cabo en base a experiencia y riguroso protocolo del sistema operacional que se llevó a nivel federal para que en Jalisco las ESAVIS tuvieran la mejor atención posible gracias al servicio que se aplicó en el puesto médico avanzado del macromódulo del Auditorio Benito Juárez. Perdón. Y vamos a dar inicio entonces, empezando con qué es una ESAVI. Bueno, pues una ESAVI son las manifestaciones clínicas que puede presentar una persona que acaba de recibir una vacuna o una inmunización. Específicamente, ESAVI pues son las siglas de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o la inmunización. Cualquier malestar que te puede ocasionar la vacuna, no solamente COVID, ahorita lo manejamos porque es COVID, pero bueno, esto ya existía desde hace mucho tiempo y puede ser cualquier manifestación que presenta una vacuna, por muy sencilla que sea. En esta ocasión nos enfocamos mucho a COVID, por lo que representa una vacuna nueva ante una pandemia actual. La definición operacional es muy sencilla, pues existen las ESAVIS no graves y pues puede ser en cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sexo que presente signos y síntomas y que ocurre en los primeros 30 días posteriores a la vacunación. Que no pone en riesgo la vida, es muy importante. Una ESAVI no grave no pone en riesgo la vida de pacientes. Y desaparece con tratamiento o sin tratamiento. El tratamiento en muchas ocasiones puede ser sintomático y no obliga a estar hospitalizado a ningún paciente por el problema de su ESAVI. En ocasiones tampoco puede ser un trastorno a largo plazo para que genere una discapacidad. Dentro de las ESAVIs no graves también deben saber que se consideran los tipos pues, de respuesta local, tumefacción, aumento del volumen, eritema, edema, abscesos, pústulas, celulitis. Yo recuerdo para muchos médicos que ya han estado en contacto con lo que es la polio, la pentavalente, y yo creo que muchos, voy a hacer un paréntesis, me da mucho gusto que ya se inscribieron en este simposio personas no pertenecientes al sistema de salud. Hay muchas mamás que están ahorita en el simposio y nos da mucho gusto. Y ellas se han de acordar cuando al hijo, al niño se le inflamaba el bracito, después de cierta vacuna. Bueno, pues eso era una ESAVI, eso desde entonces ya era una ESAVI. Le daba fiebre y decían las mamás o las abuelitas, decían, es que le pegó la vacuna, le agarró la vacuna. Esas eran ESAVIs ya muy sencillas. Entonces ya desde entonces existían. La diferencia pues la vamos a ver durante la inmunización por COVID. La ESAVI grave son aquellas personas, se les da a aquellas personas de edad o sexo indistinto y que se presentan los primeros 30 días posteriores a la vacuna. Presentan alguna manifestación clínica que cumple con uno o más de los siguientes criterios. Deben saber que primero que nada ponen en peligro la vida.
las manifestaciones de SAVI graves ponen en peligro la vida, inminentemente causan la muerte. Causa invalidez o incapacidad persistente o significativa para llevar su vida a cabo. Se sospecha que son causas de alteraciones o malformaciones en el recién nacido y se hacen necesarias hospitalizaciones de estancia muy prolongada y que durante el proceso de las cesáreas y su respuesta a esta, pues presentan crisis convulsivas, deshidratación severa, choques anafilácticos, flacidez aguda, encefalitis, hemorragias intracraneales. Bueno, esto, les repito, esto ya se presentaba desde antes. Todas las vacunas, absolutamente todas las vacunas, desde que iniciaron su proceso para ser inoculadas en el cuerpo humano, presentaban algún tipo de respuesta. Desgraciadamente, cada cuerpo es distinto y reacciona de diferente manera. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es una reacción alérgica? A lo mejor muchos médicos ya lo saben, muchas enfermeras ya lo saben, pero nuestros compañeros paramédicos no, nuestros compañeros enfermeras no, nuestros compañeros bomberos no, pero sobre todo los papás y las mamás que nos están viendo no lo saben. Entonces, por eso vamos a retomar muchos temas que a lo mejor se les harán un poco caóticos por lo que significa, pues, volver a tocar un tema en el que a lo mejor la terminología ya es para ti muy común, pero vamos a darle pauta a que todo el mundo sepa y conozca esta necesidad y el tema. ¿Qué es una reacción alérgica? Bueno, pues la reacción alérgica se divide en sensibilidad, sensibilización, hipersensibilidad y una alergia. De ahí son las 4 ramas principales. La sensibilidad es una respuesta normal ante un estímulo, ¿no? Eso, inclusive hay quienes son alérgicos al pasto, al césped, y pues la manifestación muchas veces es nada más un estornudo o una tosecita pequeña. La sensibilización desarrolla una sensibilidad aumentada ante el contacto repentino por un estímulo, es decir, en el mismo paciente que les acabo de mencionar, tomando en cuenta que ahora sí se acostó en el pasto o en el césped, pues va a tener una mayor sensibilidad, va a aumentar su sensibilidad en respecto al contacto que tuvo y pues por ende la consecuencia de su reacción va a ir aumentando. La hipersensibilidad, que es la respuesta exagerada a este estímulo, será muchos pacientes que hemos tenido, no solo de COVID, sino de cualquier área de urgencias, pues son hipersensibles al polen, hipersensibles al polvito, hipersensibles al pelo del perro. Esa es parte también de una alergia que debe ser caracterizada. Y por último, la alergia de hipersensibilidad específica, mediada por un sistema autoinmune. Inmunológicamente ya daña a algo específico y causa un proceso inflamatorio. Es decir, en el caso de la gente hipersensible al polen, al inhalarlo, pues téngalo por seguro que va a tener una respuesta inmunológica, dañando principalmente sus narinas y pues la mucosa nasal. Las reacciones adversas a las vacunas pueden ser inmediatas o pueden ser tardías. Reaccionan de acuerdo a lo local o de acuerdo a lo sistemático. Dentro de las reacciones locales de las no alérgicas tenemos el dolor nada más, el enrojecimiento, el edema en el sitio de la aplicación y se acabó. A muchos de los que ya nos vacunaron o que nos vacunamos, a la hora del piquetito, pues solamente no pasó más que de sentir el punzocortante, la agujita en el brazo y más nada. Hubo también reacciones sistémicas no alérgicas que causaron fiebre, escalofríos, cefalea, dolor muscular, adenomegalias, náuseas, síncopes, pero no son consideradas como unas alergias como tal. Todas ellas podemos considerarlas que fueron propias de una respuesta por un sistema inoculado al campo de la como el campo de la inmunología. Las que son alérgicas y que no se van a corregir tan fácilmente son la presencia de urticarias o angioedema. Para los que no saben qué es angioedema, pues es el engrosamiento de las mucosas. El broncoespasmo, la disnea y la hipotensión, incluyendo la anafilaxia, estas son las alérgicas.
Esas son las que diferencian. En la situación de que se trata de una vacuna nueva, pues tuvimos que ponernos muy atentos en el puesto médico avanzado de aquí del Hospital General de Occidente para poder diferenciar qué venía o qué iba a suceder, si era alérgica o no era alérgica, o si de plano era sistémica o era únicamente local. Fue algo muy significativo y lo vamos a ver más adelante en las diapositivas que vamos a mostrarles. La anafilaxia, pues es la reacción de hipersensibilidad sistémica grave, de inicio generalmente súbito y potencialmente fatal. No se les olvide, para los que no están familiarizados con esta terminología, les repito, hay mucha gente que no está dentro del campo de la salud y por eso me tardo un poquito más para tratar de explicarles. La anafilaxia nuevamente es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave, de inicio generalmente súbito, es rapidísimo, o sea, fue inminentemente rápido y potencialmente fatal. La anafilaxia se define como una reacción alérgica aguda sistémica que puede poner en riesgo la vida. Se asocia a distintos mecanismos inmunológicos, factores desencadenantes y manifestaciones clínicas. Es lo que les comento. En esta diapositiva vamos a ver las reacciones anafilácticas con la vacuna para SARS-CoV-2, que es la vacuna para COVID. Déjenme platicarles que Pfizer Biotech tuvo 4.7 anafilaxias por millón de vacunas administradas. Es decir, 4.7 anafilaxias por cada millón de vacunas que fueron administradas. Y Moderna tuvo 2.5 anafilaxias por millón de vacunas administradas. Aquí vamos a entender el porqué la maniobra que se hizo en todas partes de la República para cambiar sobre las vacunas. Muy bien, déjenme platicarles sobre la fisiopatología. Los que ya conocemos la terminología, les pido su paciencia para que los que no son del área de salud podamos explicarles qué es la fisiopatología. La fisiopatología es el cómo enferma al cuerpo humano cualquier virus, bacteria o parásito u hongo. Vamos a ver qué manifestaciones. Vamos a ver en esta diapositiva los mecanismos de anafilaxia que existen. Existen los inmunológicos, los no inmunológicos y los idiopáticos. Esta palabra vamos a tratar de explicarles más adelante qué significa o cuál es el real significado de idiopático. Sin embargo, vamos a iniciar por los mecanismos de anafilaxia inmunológicos. Están mediados por la inmunoglobulina tipo E específica, como por ejemplo los alimentos, los alergenos, los venenos, el látex, medicamentos y excipientes. Los no mediados por la inmunoglobulina G específica son las infecciones, medios de contraste, los AINES, las quimioterapias y los agentes bioterapéuticos. En este espacio me tardé un poquito porque quisiera explicarles, hay muchas personas que continuamente acuden al hospital, al servicio de urgencias, diciendo que tienen pues una rinitis alérgica que ellos ya se conocen y ya saben específicamente ellos a qué son alérgicos. Muchos de ustedes que nos están viendo, que nos están siguiendo, somos alérgicos a algo y ya sabemos a qué. Yo sé que con el polvo me va a pasar esto. Tengo escurrimiento nasal, me va a cambiar la voz, voy a tener un poquito de dificultad para hablar, y ya vamos tolerando y conociendo cuáles son los productos alérgicos inhalados para nosotros. Así los alimenticios. Hay gente que tú le dices que es alérgica a algo, sí, a los chocolates, no puedo comer chocolate. Ok, esas son los mediados por la inmunoglobulina IgE. Esas son las específicas. Es decir, que sabemos perfectamente a qué somos alérgicos. Los no inmunológicos son de activación directa. Factores físicos como el etanol y medicamentos. Estos no son inmunológicos y pues ni siquiera sabíamos que podíamos ser alérgicos a ellos. Los idiopáticos pues son alergenos previamente no reconocidos que causan alguna alteración en las células ya de nuestro cuerpo
y como ende causan una respuesta y no sabíamos, son idiopáticos. Pero la palabra idiopático tiene un trasfondo. La palabra idiopático muchas veces es que no sabemos realmente el origen de, o que no sabemos identificar si es o no es. Es por eso que hoy los alergólogos pues hacen sus pruebas y van determinando a qué somos alérgicos. Bueno, los mecanismos inmunológicos que vamos a seguir en las anafilaxias es generalmente mediada por la inmunoglobulina E, la que les acabo de decir, que es la específica, y esta inmunoglobulina se sintetiza por los linfocitos B. Yo recuerdo que una vez di la clase en la universidad, daba clases en una universidad aquí en Guadalajara, y yo le decía que los linfocitos B pues eran como los linfocitos que todo mundo tiene como visto la policía municipal, ¿no? Para tener una relación. Y se unen a un receptor de alta afinidad que va presentando en los mastocitos tisulares, los basófilos circulares y los receptores de baja afinidad. Estos linfocitos van detonando esta respuesta inmunológica y se hacen presentes al final hasta, hoy lo vemos y lo pueden ver los estudiantes de medicina, porque también tenemos muchos estudiantes de medicina y me da mucho gusto haberlos visto que están en la lista para tomar este simposio. Ahí van a poder leer entonces cuando tenemos una linfocitosis, una linfopenia, eosinófilos elevados y las plaquetas. Aquí está cómo se relaciona el sistema inmune con todos estos parámetros en la biometría hemática. En esta diapositiva vemos la interacción entre el alergeno y la inmunoglobulina E. Cómo induce a la regranulación de los mastocitos, los basófilos y la liberación de mediadores proinflamatorios. Esto me gusta hacer hincapié para los estudiantes de medicina, para que vayan entendiendo el por qué damos antihistamínicos cuando tenemos una respuesta alérgica. Y las mamás que nos siguen y que nos están viendo, y los que no hablan el campo de la salud, el lenguaje de la salud, pues aquí van a saber cuándo es y por qué es que les damos antihistamínicos. El cuerpo trata de compensar con histamina y triptasa y con otros factores como las prostaglandinas, los leucotrienos, tratar de disminuir ese proceso inflamatorio ocasionado por el alergeno. Otro de las células que vemos son los mastocitos, son particularmente abundantes en la piel. Los mastocitos abundan en la piel y en la mucosa de las vías respiratorias y digestivas. Y esos tejidos sufren con frecuencia la mayor parte de las lesiones cuando tenemos una reacción de hipersensibilidad o alergia. Otra vez, para las personas que no manejan el lenguaje de la salud, les repito nuevamente, una de las células que tenemos con abundancia en la piel son los mastocitos, en las vías respiratorias y en las vías digestivas. Y estos tejidos son los que sufren con mayor frecuencia las lesiones por una reacción hipersensibilidad. Recuerden que la hipersensibilidad pues es el principio de una alergia, es el desencadenante. Entonces es aquí el por qué cuando barremos, bueno, yo no barro, pero cuando barren, pues las vías respiratorias se nos empiezan a congestionar, empezamos con moquito, o en las mañanas los ácaros que viven en nuestra cama nos generan también escurrimiento nasal. Y todo esto es lo que nos lleva a platicar con ustedes sobre las respuestas inmunitarias. Estos mediadores producen vasodilatación. ¿Qué es la vasodilatación? Pues que los pequeños vasos se empiecen a dilatar, a ensanchar, para que me entiendan, y esto aumenta la permeabilidad vascular en la mucosa, por ejemplo, de la nariz, en el contacto del músculo liso bronquial, y por ende empieza una hipersecreción glandular. Es por eso que cuando tenemos una infección, una alergia, empezamos pues con una respuesta sola del cuerpo humano, empieza a tratar de calmar ese alergeno, de disminuirlo, de atenuarlo, y provoca que entonces nos cueste trabajo respirar. Empezamos con el moquito, sentimos que nuestra nariz se nos cierra, inclusive la tosecita por la reacción bronquial, y esto genera que... Muy bien, vamos a ver los factores que debemos considerar previo a la aplicación de la vacuna. Es muy importante
Entonces, los pacientes con enfermedades o condiciones especiales deben vacunarse de base sin antecedentes de reacciones alérgicas. Muy bien, ¿cuáles deben vacunarse? Bueno, pues pueden vacunarse todos aquellos que tengan padecimientos o condiciones como inmunocompromiso, embarazo, lactancia. ¿Cuáles son los inmunocompromisos? Bueno, pues ya saben, todos aquellos que su sistema, por alguna enfermedad, está inmunocomprometido o inmunosuprimido. Acciones a seguir es observarlo por 15 minutos. Una vez después de vacunarlo, lo observamos por 15 minutos y después de eso, si no presenta ningún grado de respuesta alérgica, fíjense que para pacientes con enfermedades o condiciones especiales de base, pero sin antecedentes de reacciones alérgicas, también hacíamos un estudio rápido ahí y también lo vacunábamos definitivamente por tener una enfermedad aguda, moderada o grave. La evaluación del riesgo era en ese momento. Luego se puede considerar retrasar la vacuna hasta la resolución del problema o corregirlo en ese momento. Es por ende que el hospital que estaba ahí, el puesto médico avanzado, que es un hospital in situ, pues realizaba este proceso. Y una vez ya vacunado, igual dejábamos sus 15 minutos y si en base a su vacunación no presentaba nada, se iba a casa. Pacientes con enfermedades o condiciones especiales de base sin antecedentes alérgicas, no había ninguna contraindicación. O sea, esos pacientes se pueden vacunar sin problema. Nuevamente, pacientes con enfermedades o condiciones especiales de base sin antecedentes de reacciones se podían vacunar. Tuvimos muchos pacientitos, muchos especiales por respecto a sus diagnósticos, pero se pueden dar idea de que llegan pacientes de todo tipo y pues no hay contraindicación para no vacunarlo. Pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas, ojo aquí, pueden vacunarse, sí pueden vacunarse, conociendo el padecimiento actual, la historia de la alergia, el por qué, qué cosas, situaciones, la historia clínica, la historia del paciente, qué alergenos son los que le detonaba su alergia, y una vez que teníamos eso, bueno, pues nuevamente se vacunaba y observábamos sus 15 minutos. Como pueden darse cuenta, hasta ahorita no hay ninguna que no pueda vacunarse. Lo único que tenemos que hacer es controlar nuestra enfermedad de base y estar listos a lo que consigue. Esto es muy importante por lo que viene apenas la vacuna para los menores de edad. Entonces, los pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas, ¿cuáles se pueden vacunar, doctor? Bueno, los padecimientos o condiciones especiales de pacientes con historias de reacciones alérgicas inmediatas a tratamiento, ya sea inyectado por cualquier vía o vacunado, excepto si se trata de componentes relacionados con la vacuna con polietilenglicol o por polisorbato. Por ejemplo, las anafilaxis por medicamentos o alérgenos ambientales y alimentos específicos. Mil disculpas, esto ya lo escucho por el radio, por eso de repente hago pausas. Estamos trabajando, seguimos aquí al frente de lo que es la unidad de intervención de medicina crítica y bueno, todo el tiempo estamos. Mil disculpas si escuchan algún radio o de repente se me corta porque tengo que escuchar el radio. La evaluación de riesgo se hacía también ahí en ese momento. Se puede considerar rastrear la vacunación para ver si hay alguna alteración en la vacuna y referir a un alergólogo o un alergoinmunólogo para su valoración y determinar qué es lo que está generando que esta vía se empiece a ocluir, ¿sí? A estos pacientes se les observaba por 30 minutos dentro del hospital in situ y una vez que veíamos que se requería la atención de un hospital de primer contacto, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, de acuerdo a las características, pues era enviado. Este proceso lo teníamos que hacer rápido, en menos de 30 minutos. El paciente con antecedentes de reacciones alérgicas, doctor, ¿se puede vacunar? Precaución. Los padecimientos o condiciones específicas para la vacuna por COVID son reacciones alérgicas graves o inmediatas que ya estaban ahí en ese momento. Y condiciones a seguir, pues no. Por ejemplo, específicamente con pacientes, personas de la tercera edad que la primera vez que se vacunaron tuvieron una reacción importante, que tuvieron una ESAVI grave y esos pacientes ya definitivamente no se podían vacunar. Se mandaba al alergólogo para que identificara cuál de estos dos productos generan que tenga esta ESAVI
grave y por lo cual ya no se podían vacunar. Pero vamos a ver adelante qué solución o qué ventajas o qué opciones teníamos para estos pacientes. Los cuadros clínicos variaban mucho, los criterios diagnósticos de anafilaxia son de acuerdo a los siguientes criterios. Criterio 1, inicio súbito, agudo, del engrosamiento de la piel y la mucosa. Esto, yo creo que todos lo saben, es una urgencia porque la vía aérea se puede empezar a complicar. Y hay quien siente prurito, hay quien siente urticaria, hay quien siente mucha comezón, que es prurito, eritema, aumento del volumen, en fin. Entonces, angioedema, entonces esto era inmediato. Más por el tipo de paciente que teníamos, que era pues básico, lo que les acabo de mencionar, la historia de su padecimiento, si tenía o no tenía alguna enfermedad. Afecciones de la vía aérea, compromiso de la vía respiratoria, sibilancias, broncoespasmo, estridor, disminución del volumen de la voz. Bueno, todo eso eran ya un primer criterio. Y si a eso se le agregaba el criterio del B, que es la circulación, disminución de la circulación, presión arterial alterada, sintomatologías asociadas a la alteración de algún componente de los signos vitales, incluyendo hasta la inconsciencia, bueno, pues eran definitivamente criterios para empezar a tratarlo como una ESAVI grave. Otros que nos agregaron, que después se fueron presentando dentro de estos complejos, estos síntomas y signos, pues era el dolor abdominal grave, vómito repentino, náuseas y en algunas ocasiones la crisis convulsiva. Los criterios número 2, pues fue el inicio agudo de uno de los siguientes síntomas después de la exposición a un desencadenante probablemente conocido y puede ser en horas o en minutos. Aún así, hay aumento de el volumen cutáneo, pero puede ser controlable. Muchos de ustedes, muchos de nosotros ya tenemos alguna alergia y sabemos cómo los controlamos. Entonces, los broncoespasmos, cuando eran asmáticos, les decíamos, bueno, póngase su inhalador de rescate, pero se empezaban a complicar cuando veíamos que había hipotensión, se define con la disminución de la tensión arterial, ustedes lo saben, por más del 30%, y empezábamos a vigilar a la alteración de la hipotensión, pues ya estábamos con otro criterio dentro de la prevención de la alteración de la fisiología de un paciente. Esto involucra mucho el lagrimeo, el estridor nuevamente. El estridor son cambios al hablar, cambios puede ser ronquera, puede ser para que como no podemos levantar la mano, quiero tratar de explicar las palabras que para muchos nos cuesta o les cuesta trabajo. Los cambios de la voz y la dificultad para deglutir. La urticaria, el angioedema, el color, el rubor, el exantema, la comezón, todo eso se presentaba en las palmas, en las plantas de los pies y en genitales. También pudo haber sido generalizado, pero casi siempre vimos en palmas de las manos, en plantas de los pies y en genitales. La rinorrea, bueno, pues ya saben, la descarga hialina, el escurrimiento nasal, la sensación de un cuerpo extraño en la vía aérea, la dificultad para hablar o disfonia, una dificultad para escuchar, que nosotros podíamos escuchar correctamente la voz de alguien. Sibilancias, es decir, que el pulmón, pues el mentado pollito, silbaba, la tos, la dificultad para respirar y que fue de mucha utilidad, pues lo que ya conocemos como oxímetro, porque empezaban a desaturar. Al momento de cerrarse la vía aérea, pues el oxímetro empezaba también a desaturar. La náuseas, el vómito y los dolores abdominales, así como las diarreas, también estuvieron presentes. La inconsistencia la relajación de esfínteres, en alguna ocasión me tocó verlo en 2 pacientes que fueron ESAVIs muy graves. La taquicardia, la hipotensión, la palidez, la diafuresis, el síncope y el colapso también son parte de estas ESAVIs muy graves. Y la agitación, la ansiedad, el mareo, la cefalea, la alteración del estado de alerta y las crisis convulsivas también son parte de las ESAVIs muy graves. Muy bien, ahora vamos a lo que nos trajo a esto, a la importancia de cómo manejar las ESAVIs. El tratamiento del paciente es muy distinto a lo que conocemos al manejo de las anafilaxias. Es muy distinto. Y en muchas ocasiones
fue muy criticado, pero pues con evidencia científica se logró explicar el por qué funciona de esta manera. Déjenme platicarles, la adrenalina intramuscular es el tratamiento de elección y se debe administrar precozmente para evitar que su paciente o que su inoculado por COVID aumente su dificultad para respirar. Al principio hubo una diversidad de médicos, de muchos médicos muchos muy capaces, pero le faltó este toque de sensibilidad, de escuchar a los que estábamos ahí al frente, de cómo se maneja la adrenalina para pacientes con anafilaxia por la vacuna por COVID. Porque muchas veces seguimos pensando que la avapena, que la dexametasona, y no, hoy por hoy sigue y seguirá siendo aplicar adrenalina precozmente. Es muy sencilla, no le tengan miedo, lo que sí hay que tener la precaución de tenerlo monitorizado a nuestro paciente. Monitorizado quiere decir ponerle su monitor de signos vitales, electrocardiograma, por lo menos las 3 derivaciones, ponerle su soporte de puntitas nasales a 3 litros por minuto, aunque en este momento no lo requieran, hay que ponérselas, y su oxímetro y su presión, tomando en cuenta y conociendo todo lo que hace la adrenalina dentro del cuerpo humano. Pero ojo aquí, la importancia de aplicar la adrenalina es que se aplica en el vástago interno de cualquiera de los muslos. Vástago interno de cualquiera de los muslos, aquí dice en la parte lateral, pero bueno, quise especificarles, lateral puede ser lateral externa, lateral interna. En este caso puede ser lateral interna en el vástago del muslo de las piernas. Y se pone a 2 dosis. La primera de la ampolleta, que viene de 1 mililitro, pues vamos a poner la mitad y vamos a ver su respuesta. Ojo, durante el proceso de ponerle adrenalina o epinefrina, como ustedes la quieran conocer, obviamente el paciente va a tener una taquicardia, claro, va a tener una taquicardia, es una taquicardia que no pasa de los 106, 110 latidos por minuto, pero es momentánea, no pasa de minuto y medio, 2 minutos. ¿Por qué? Porque a los 5 minutos puede repetir la dosis de la otra mitad de la ámpula que te quedó. Y puede repetir la dosis hasta cada 5 o 15 minutos. Por eso la importancia de tenerlo monitorizado, para estar viendo la frecuencia cardíaca y estar observando cómo se va alterando. También cuando empezábamos a utilizarlos por pacientitos, pues era como muy sui generis el ver por parte de otros médicos ¿y cómo adrenalina? ¿Cómo? No pasa nada, tenemos afortunadamente muchas experiencias científicas ya y otras pues operacionales en el que los pacientes lograron salir adelante. Otro manejo, pues ahora sí son los antihistamínicos. Los antihistamínicos, como les explicábamos a los estudiantes de medicina, pues que necesitamos ayudarle a la histamina para que fortalezca y más rápido sea la respuesta de bajar la alergia o la respuesta anafiláctica del paciente. Los más útiles siempre fueron la avapena, como ustedes la conocen, que es la cloropiridamina. También fue el clorotrimetón, que es la clorofenamina, y por último la difenamina. Desgraciadamente ha sido muy difícil concretar con muchos hospitales que tengan todas estas, ¿no? Pero cualquiera de las 3 que tuvieran, que es un H1, pueden utilizarlos, y su pronóstico del paciente en minutos. Muy bien, los corticoides, otro mito, realidad, y hasta pues nos casábamos con que lo que le iba a corregir la anafilaxia por la vacuna al paciente recién inoculado era el corticoide. Déjenme platicarles que no,
Se han utilizado clásicamente por su efecto teórico en relación a las respuestas, pero solamente el 4.6% de los casos tuvo algún beneficio. El uso de glucocorticoides es ya poco útil para este tipo de pacientes, para este tipo de respuesta. Ojo, estamos hablando de los pacientes recién inoculados por la vacuna para SARS-CoV-2. En el caso de los glucocorticoides es muy poco útil para el tratamiento en la fase aguda del estado de shock. Puede que prevenga en una fase tardía la anafilaxia, pero estamos hablando que tenemos muy pocos minutos después de la inoculación para llegar al hospital de nuestro puesto médico avanzado, ahí en el macromódulo, aquí en Guadalajara, Jalisco, en Zapopan, específicamente en el auditorio Benito Juárez. Más adelante lo vamos a ver para que se den una idea. No utilizar corticoides, por favor, no utilizar corticoides en lugar de adrenalina. No le tengan miedo a la adrenalina. Muchas veces lo utilizaron como fármaco de primera elección. Los corticoides fueron utilizados como fármaco de primera elección para limitar, según o aparentemente, la respuesta anafiláctica. No le tengan miedo, utilicen la adrenalina como se les está, como les estamos transmitiendo a ustedes, monitorizando a su paciente en el vástago interno de la ámpula, toman la mitad, cargan toda la jeringa, toman la mitad y se la ponen en el vástago interno y a los 5 minutos la otra mitad de la misma jeringa que ya está cargado y administrar por máximo 3, las veces que sean necesarias, cada 5 o 15 minutos. Muy bien, una vez después de esto, si había manera o existe la manera de administrar por más de 3 vías intravenosas metilprednisolona, hidrocortisona, pues bueno, lo pueden hacer, pero no es el de elección, cuando vemos una respuesta por ESAVI muy grave o grave. Entonces, no le tengan miedo a la adrenalina, se los puedo dar. Una vez ya que administrábamos la adrenalina y que empezábamos a escuchar o sibilancias, estridor, o inclusive que el oxímetro empezara a tener descensos paulatinos, pues nos preparábamos para darles un broncodilatador. El broncodilatador de elección para nosotros siempre fue un betamimético, que en este caso utilizamos mucho el salbutamol. Era la pipita que conocemos, el disparador, el aerosol directo. Tuvimos mucha ayuda para que nunca nos faltara este fármaco y por ende, en lo personal, cuando yo empezaba a ver que tenía, aunque ya tuviera la adrenalina, empezaba a ver que acuérdense, adrenalina, glucocorticoides o corticoides y después el betamimético y se lo dábamos al paciente para que nos diera tiempo y estar prevenidos a que no nos fuera a agarrar pues con una necesidad de una intubación rápida, difícil y muy complicada. Entonces empezábamos a ganarle tiempo y fuimos siempre más adelante. Déjenme comentarles que pues gracias a toda esta infraestructura que se desarrolló, aquí en Jalisco nunca tuvimos una muerte por ESAVI. No hemos tenido una muerte por ESAVI ni tampoco secuelas severas por ESAVI. En caso de necesitar un inhalador, lo pueden usar las veces que quiera, es dosis respuesta. Muy importante, en los pacientes con presión arterial sistólica menor de 90, a pesar de que se administró adrenalina y que la perfusión de soluciones la tengamos en vías periféricas, hay que considerar el uso de manejo de vasoconstrictores, como por ejemplo ya en la norepi. Podemos estar listos y prepararnos para un estado de shock de origen anafiláctico. Y después eran hasta mixtos, Vamos a ver más adelante cómo funciona esta situación. Este medicamento, pues fue un plus, fue un lujo que tuvimos aquí, que tenemos aquí en el Hospital General Occidente en Jalisco, que es el glucagon. Por su acción inotrópica y cronotrópica, no mediada por receptores beta, puede ser útil en pacientes que reciban tratamiento con beta bloqueadores y que no respondan al tratamiento con adrenalina. Es decir, que no todos eran candidatos a recibir adrenalina. Es por ende que les platicábamos anteriormente la necesidad de interrogar ampliamente a la persona que va a ser vacunada.
y conocer su origen, su historia clínica, su historia médica, su historia de antecedentes personales patológicos. Considerábamos esta inyección como pues la salvadora de todo lo que nos pasaba, y hasta la fecha tenemos en reserva para seguir utilizando para pacientes. Se considera que la administración de glucagon en una infusión lenta IV de 1 a 5 miligramos a lo largo de 5 minutos y posterior a la infusión continua ayuda mucho a la respuesta clínica. Esta jeringuita que ven aquí ustedes, la sacábamos, la cargábamos, se la poníamos directo en cualquier parte y después nos preparábamos para remitir todos los signos y síntomas del estado de shock. Los efectos secundarios de esta pues son muy frecuentes, eran náuseas y vómito e hiperglucemia. Obviamente pues es glucagon, teníamos que estar ahí con la hiperglucemia y todo lo que lleva. Era la importancia, y es por eso la importancia de que este hospital in situ estuviera en ese macromódulo, en donde se inyectaban miles por día. La dosis inicial de adultos siempre es de 1 a 2 miligramos en bolo, hasta un máximo de 5 miligramos. Y en niños, afortunadamente nosotros no lo hemos utilizado, en niños son de 20 a 30 microgramos por kilo, hasta un máximo de 1 miligramo por vía intravenosa o intramuscular. Puede repetirse esto cada 5 minutos o continuar con una infusión a un ritmo de 5 a 15 microgramos por minuto sobre litro. Es muy importante estar monitorizando al paciente, como se los dije desde el principio, muy importante estarlo monitorizando todo el tiempo para que el paciente sea continuamente evaluado. Siempre su ABCD es muy importante, siempre ir a vía aérea, obviamente, como les decía, yo por eso les tratamos de ustedes de transmitir las vivencias que tuvimos en un hospital como es el General de Occidente, en cuestiones de la aplicación por ESAVIS, porque el paciente que teníamos en ese macromódulo que cumplía ya con la decisión operacional de una ESAVI muy grave, pues era traérnoslo al hospital y pues ya lo traíamos desde que ingresó con toda. Muy bien, el AB, pues ya saben ustedes, mantener la vía aérea, ya tenemos la ventilación, nada les pasa si le ponen un soporte ventilatorio, empezando por lo básico que son las puntitas nasales, obviamente su mascarilla con reservorios, y vamos aumentando y tener lista nuestro equipo para una vía complicada o un auxiliar para tubo endotraqueal. Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, específicamente en asma y EPOC, obviamente complicaban esta situación, pero casi siempre estos pacientes cargaban con su medicamento de rescate, y pues, como les mencioné, el saber el tipo de paciente que se iba a vacunar, pues nos ayudaba muchísimo. Otra de las complicaciones eran los pacientes con enfermedades crónicas del sistema vascular, como enfermedades cardíacas, manifestaciones isquémicas miocárdicas recientemente, pacientes que utilizan mucho los inhaladores, como en este caso los betamiméticos, que son los de los salbutamol de muy corta duración. Entonces estábamos listos. Este es en realidad el hospital que teníamos ahí, un hospital in situ. Aquí pueden darse cuenta que es un hospital inflable, y teníamos pues la infraestructura de tener tanques de oxígeno, un carrito rojo, un carrito de emergencias, un carrito de paro, para código azul, y pues las camillas. Son camillas muy sencillas. Lo que busca parte de la medicina de emergencias y desastres, lo que busca es la resolución de la situación de un paciente grave o complicado, no tanto la comodidad. En este hospital tuvimos de todo, no solamente fueron ESAVIS, y vamos a ver cómo se complicaron más adelante. Lo circulatorio, acuérdense siempre, canalizar a su paciente, siempre, desde que llegue, que ya viste tú, identificaste que trae una situación de una ESAVI, por muy leve que se vea, si tú ya la ves complicada con alteraciones de signos vitales, pues prepárate. Y lo que sabían hacer los doctores, que era Gris, un saludote a Gris, que seguramente nos está viendo, a Paola, al doctor Febe, a Jimmy, pues son los médicos que estaban al 100% pendientes de este hospital, específicamente el puesto médico avanzado. Bueno, acuérdense perfundirlos, administrarles sus soluciones, manténganlos hidratados. Muchas veces ya tener una vía periférica
lista, ayuda mucho a las siguientes respuestas y controlar los signos y los síntomas para el estado de shock, que hay que estar listos. No todos presentan esto, pero hay que estar listos. Perfundir con fluidos a los pacientes, automáticamente había cambios fisiológicos que ayudaban mucho a la presión del paciente, a la presión arterial del paciente. La respuesta a la administración de la adrenalina era muy evidente. Cuando no se la poníamos había problemas, cuando se la poníamos estábamos muy tranquilos. Perfundir de 1 a 2 litros, pero específicamente de solución salina, lo más rápidamente. Creo que ya en alguna presentación les explicaron cómo y por qué causa tanta deshidratación un paciente con una respuesta crítica o una situación grave. Si no se los han dicho, lo van a ver en el curso taller para operador avanzado de traslado de paciente crítico. Recuerden inscribirse ahí, aún hay espacios, Una parte de los pacientes que requieren transfusión de grandes volúmenes de líquido llega a necesitar de 4 a 8 en casos muy graves. Y acuérdense, pueden utilizar cristaloides o coloides. No utilizar soluciones glucosadas es muy importante. Eso jamás las utilicemos. Entonces, pueden ser coloides o pueden ser cristaloides. Y por último, la evaluación de D, que es la escala de Glasgow, y la valoración de la piel, que es lo que nos avisaba a nosotros cómo estaban las ESAVIS. Estas reacciones que veíamos, manifestaciones que veíamos en la planta de los pies, en la palma de las manos, pues eran como estaba, y obviamente y evidentemente la escala de Glasgow, que era lo que nos estaba diciendo si estábamos ante una situación muy grave de un paciente que se pueda poner algo severo. La dificultad para respirar hace que tengamos a nuestros pacientes semisentado o Fowler o semifowler. La inestabilidad hemodinámica, de acuerdo a sus necesidades, lo poníamos en Trendelenburg y ya lo que íbamos manejando conforme a sus requerimientos en los signos y los síntomas. Acuérdense que el conjunto de los signos y síntomas solamente manifiesta el ingreso a un choque. Entonces, estas son parte de otras imágenes. Aquí está Irlanda, la doctora Irlanda, que en alguna parte nos está viendo. Este es el equipo de UNIMEC, la Unidad de Intervención de Medicina Crítica. Estos son los chalecos. Este es el Hospital In Situ, la doctora Gris parece me es. Y vamos a ver ahora la pérdida de conciencia, pues puede ser muy espontánea o puede ser muy tardía. La pérdida de la conciencia en muchas ocasiones, que no se confunda, con pérdida del estado de alerta, son cosas distintas. La respiración de verdad era muy trascendental, a mí me dejó mucha experiencia el ver cómo pues respiratoriamente y espontáneamente dejaban de respirar o otros hiperventilaban. Entonces hay que tener listo nuestros mecanismos para colocar a un paciente de cúbito supino, de cúbito dorsal, de cúbito prono, de cúbito ventral, de cúbito lateral, con las piernas elevadas, de acuerdo a sus necesidades. No se olviden de esto, ¿no? Es muy importante que no olviden que muchas veces solamente elevando las piernas a una persona corrige automáticamente su hipotensión. Y bueno, una vez que ya teníamos al paciente estabilizado, listo para poder ser trasladado, pues acá en Guadalajara, Jalisco, existe a nivel estado el Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU Jalisco, que ya existe en muchos países, en muchos estados, y bueno, con una coordinación gracias a la capacidad de respuesta que tienen, nos generaban un lugar en alguno de los hospitales para su destino final del paciente que tenía SAVIS y continuar con su protocolo de vigilancia de acuerdo a los estatutos federales. Y es así como empezábamos a trasladar a los pacientes. Aquí está su servidor, con todo el personal de UNIMEC, pacientes intubados, no intubados, críticos, muy graves. Todos esos pacientes fueron trasladados en ambulancias de terapia intensiva y con todos los equipos que aproximadamente se han realizado arriba de 200 traslados desde que empezó la pandemia.
más adelante van a ver, esto es un IMEC, Unidad de Intervención de Medicina Crítica. Todos son médicos, y los que no son técnicos de emergencias médicas con certificación y capacidades de ATLS, ACLS. Ha sido una parte muy importante para que Jalisco tenga esta respuesta, que su tiempo de activación es de 3 a 5 minutos. Hay que tener a la mano los siguientes datos: nombre del paciente, ustedes ya lo saben, una ficha clínica, no hay problema para eso, pero sí tomar en cuenta su manejo. Es muy importante el manejo que se le dio en el puesto médico avanzado. En este caso, donde ustedes le den atención, es muy importante el manejo. Si algo se pierde, si algo desgraciadamente queda en el vacío, es no cuidar la cadena de custodia de información, no hacer una cadena de custodia de información. Se va perdiendo, hay un vacío enorme, se va perdiendo la información, y en vez de ayudar al paciente, se pierden horas, días, y se complica muchísimo, porque lo que tenía que hacerse en unas horas se fue haciendo en 2 días, 3 días, y el paciente desgraciadamente es el que la paga. Entonces es muy importante que si no lo hiciste, no lo digas, no lo escribas, pero si lo hiciste también escríbelo. No omitan nada. Es muy importante que sepan que no deben omitir nada. Toda información, a veces por miedo no ponemos la adrenalina. Ponlo, no se la puse. ¿Por qué? Se lo dirás al médico. Pero pongan, no administré adrenalina, porque sí hay muchos cambios trascendentales. Lo vimos a nivel nacional en otros estados. Es parte de la respuesta para la vacunación. Este paciente, por ejemplo, fue vacunada y durante el tiempo que estaba en espera de su vigilancia de los 15 minutos, pues tuvo un síncope y salió con una fractura de cúbito y radio y un trauma de cráneo. Entonces, no tenemos ninguna necesidad, hay que esperar. Afortunadamente o desafortunadamente para ella, pues nada más fue esto. Afortunadamente no hubo más complejidad de la vía aérea. Es la hojita con la que manejamos a los pacientes. Es muy sencilla, pero importantísimo llenar todas las observaciones que veas, porque les repito, estábamos en un hospital in situ, un hospital inflable, un puesto médico que es avanzado, pero no tenemos la infraestructura que requerimos o que debe tener o que puede tener un hospital segundo o tercer nivel. Los documentos necesarios deben llenarse. Nosotros aquí en Jalisco le pedimos autorización a la persona para que nos deje vacunarla. Si no nos deja vacunarla, también aquí nos niega que no quiere vacunarse, y pues nos ayudaban a los problemas que desgraciadamente también hubo problemas legales. Ustedes saben, y no creo que solamente en Jalisco, sino en todo el mundo, hay quien no se quiere vacunar hasta la fecha y hay quien no se va a vacunar, y pues muy respetable. ¿Cómo realizamos los traslados? Los traslados se realizaron en ayuda conjunta con bomberos de Zapopan, que me imagino que también nos están viendo. Un saludote, muchas gracias, comandante, capitán, a los paramédicos que estaban ahí, muchas gracias por todo el apoyo que se le ha dado al puesto médico avanzado, a Cruz Roja ni se diga, también nos están observando, muchísimas gracias. Yo creo que el poder ver que en esta pandemia se pueden unir tantos corazones por una sola causa mucha emoción, genera mucha emoción. Y estos fueron los héroes que también hicieron mucho por aquellos que se vacunaron y que no vieron, o no les fue tan bien durante la vacuna, pero que salieron avantes. Pacientes que se llevaron a hospitales, aquí estamos. Esto lo van a ver quien se inscriba al curso, de operador avanzado para trabajo de pacientes críticos. Vamos a ver cómo se maneja todo esto. Este es un Oxilo 2000. Vamos, a lo mejor mucha gente dirá, pero aquí no hay. No, pero si no lo conoces, mucho menos lo vas a poder solicitar. Aquí está nuestro manejo en espera de los 15 minutos. Y esto es personal de SAMU Jalisco, con nosotros en el hospital. Que prácticamente el hospital inflable, que es este hospital puesto médico avanzado, es de SAMU, pero manejado por los médicos de nosotros, del Hospital General Occidente. ¿Cuáles fueron los errores más comunes? Los errores más comunes durante el manejo de la anafilaxia. Bueno, no seguir las recomendaciones ni los lineamientos que ya tenemos. Eso es lo más común. Yo creo que hoy por hoy los médicos ya no podemos discutir con otro médico si no conocemos los lineamientos.
Es muy importante conocer los lineamientos para poder conocer los protocolos y llevar a cabo los procesos. La falta de reconocimiento de los factores de riesgo, factores exacerbantes y comorbilidades de las personas que se vacunaron es otro de los errores muy comunes. En muchos lugares nomás se vacunaron, que le vaya bien, y a los 20 pasos, ¡pum!, caían. Entonces, es otro de los errores. Otro error es no identificar las causas del episodio anafiláctico. Otro error es retardar la fórmula del diagnóstico, la falta de evaluación de la gravedad de las crisis, ausencia del plan de diagnóstico y tratamiento, eso es muy importante. El retardo en el inicio del tratamiento, esto fue básico, fue trascendental, fue el parteaguas. Retardar el inicio del tratamiento fue lo que en muchos otros países y en muchos otros estados, desgraciadamente, causaron la pérdida de la vida. Tratamiento farmacológico incorrecto, que seguimos pensando por miedo al siguiente punto, que es la adrenalina, poner avapena, corticoides o dexametasona, todas esas cosas que ya no las usamos para este tipo de anafilaxias. Recuerden, estamos hablando de anafilaxias única y exclusivamente por la vacuna de COVID. Y bueno, aquí tuvimos que hacer de todo en este hospital, se tuvo que hacer de todo, se tuvo que trasladar pacientes, fue meses continuos, áreas de vacunación, aquí está su servidor, donde estábamos explicándole si lo que sentía durante la vacuna, lo que puede sentir, los riesgos. Pero ojo, todo esto que estamos observando, que estamos escuchando, que me están haciendo el gran favor de acompañarme, es para lo que viene para los niños, porque pues vamos a tener que estar listos, porque muchos niños, recordemos que muchos niños tienen patologías de base. Entonces, este es el hospital del puesto médico avanzado, el SAMU de Jalisco, y aquí está nuestra infraestructura dentro de lo que es el macromódulo, los servicios médicos. Así fueron. Tenemos nuestro carrito, nuestros monitores. Aquí son las sillas donde fueron inoculadas nuestros licencias. Y por mi parte les doy las gracias, muchísimas gracias. Quiero recordarles nuevamente, no olviden inscribirse al curso de operador avanzado para tratado de paciente crítico. Es muy importante que lo sepan, porque vamos a tratar de hablar el mismo idioma, por lo menos a nivel nacional, de cómo tratar ya un paciente crítico, que ya la ambulancia no debe ir a todo lo que da, ni mucho menos arriesgando a la vida que llevamos a bordo, pero principalmente la de nosotros. Les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy el doctor Luis Alberto Romero, coordinador de la Unidad de Intervención de Medicina Crítica de aquí, de Jalisco, en el Hospital General Occidente. Hasta pronto.